Bueno, parte del teorema de Gauss-Markov, como ya lo habíamos estado mencionando en otros videos, es que entre los estimadores lineales e insesgados, aquellos calculados por mínimos cuadrados ordinarios tienen varianza mínima o son los mejores estimadores. Es decir, los estimadores calculados por mínimos cuadrados ordinarios son Meli o helio. Bueno, esta explicación ya la habíamos dado y lo que nos faltaba por ver, porque ya habíamos visto la forma lineal de los estimadores, ya vimos que son insesgados al obtener su media y vimos que eran insesgados con respecto a su verdadero valor poblacional y también ya vimos eh, su varianza. Sin embargo, no hemos visto que esa varianza sea la mínima, por lo que en este video lo que vamos a explicar es precisamente a través de uno de los dos métodos que vamos a ver, eh, que esta varianza comparada con otro estimador o con cualquiera otro estimador que sea lineal e insesgado, eh, pues es la que tiene varianza mínima, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el que posee una varianza mínima. Para tal efecto, lo que vamos a hacer es proponer un estimador lineal alterno a aquel parámetro o al parámetro beta 1 poblacional. Es decir, vamos a suponer que hay otro estimador calculado por otro método diferente al de mínimos cuadrados ordinarios. Lo vamos a distinguir de esa forma, vamos a utilizar otro acento que no es el circunflejo y vamos a suponer entonces o vamos a darle a este estimador un valor o una ecuación que lo convierta en lineal. Como ya lo vimos anteriormente, el beta 1 calculado por mínimos cuadrados ordinarios era igual a la suma de KI por YI. Aquí vamos a suponer una forma muy similar, que de hecho tiene que ser lineal, pero con otro ponderador. También A funciona como un ponderador, sin embargo no tiene que ser igual al KI que nosotros habíamos visto en el cálculo de mínimos cuadrados ordinarios de beta 1. Por lo tanto, solamente vamos a eh, sustituir el valor de Y, que es el Y poblacional, y vamos a multiplicarlo por cada uno de sus elementos, quedándonos la siguiente ecuación. Aquí por si vemos, esa suma de ahí es la que está multiplicando a cada uno de los términos del Y poblacional. Este es el valor de Y y bueno, lo que ya había comentado antes, que ahí funciona como un ponderador similar al de KI que teníamos para el beta 1 calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, si nosotros obtenemos su valor estimado, o sí, el valor estimado de este beta 1 que proponemos diferente al de mínimos cuadrados ordinarios, es como si estuviéramos sacando la media y lo que vamos a ver es que sea insesgado. Bien, aplicamos el valor esperado y el último término es el que posee la UI. Por lo tanto, el valor esperado de esa UI es igual a 0. Al ser AI un ponderador y que se considere constante, su valor esperado es constante, que se multiplica por un 0. Entonces los términos que sobreviven son los dos primeros. Beta 0 es una constante y como ya habíamos dicho, el AI se supone como un ponderador que es también constante. Y lo mismo pasa en el otro término. Beta 1 constante, AI constante y las XY son las observaciones y por lo tanto son conocidas. Entonces, este valor esperado es igual al beta 1 poblacional siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Es decir, como lo vemos, para que esto sea resultado de beta 1, el primer término pues se tendría que hacer forzosamente 0.
Como beta 0 no hay garantía de que sea igual a 0, pues entonces la única forma de garantizar que el primer término se haga 0 es a través de la suma de a sub i. Y para el segundo término lo que necesitamos es que nos quede el beta 1 solito. Por lo tanto, la única forma también de garantizar que el segundo término se haga 0, porque beta 1 no forzosamente es 0, es que la suma de AI por xi sea igual a 1. Bien, vamos a ocupar estos dos resultados, es decir, el de beta 1 poblacional, que es la última o la segunda igualdad que está subrayada en rojo, y la primera, que es la igualdad del beta 1 alternativo, porque los vamos a ocupar para el cálculo de la varianza. Recordemos que en la varianza, bueno, es la diferencia entre el estimador menos su promedio. Entonces su promedio es igual a el valor poblacional, y esas dos son las ecuaciones que vamos a sustituir después. También nos va a hacer falta el cálculo de A1, bueno, de la suma de A1 por X1 o por XI minúscula. Este cálculo es igual a 1 y bueno, les queda a ustedes como ejercicio. Entonces, recordemos que las dos ecuaciones que están subrayadas son las que vamos a utilizar para el cálculo de la varianza. Por tal, la varianza del estimador beta 1 alternativo se define como el valor esperado de la diferencia elevada al cuadrado de beta 1, que es el estimador, menos su promedio. Su promedio, como ya lo dije, es igual al valor poblacional. Y bueno, lo que nos queda es precisamente la suma del AI por UI. Este desarrollo también se queda como ejercicio. Entonces nos queda por saber precisamente a qué es igual esa A sub i o la suma de A sub i, porque solamente se hizo una propuesta, pero todavía no sabemos a qué es igual para poderla comparar con el K sub i. Entonces podemos hacer aquí un truco, y precisamente si lo que queremos es calcularla, evaluarla con respecto a K sub i, compararla, pues entonces podemos agregar a K sub i en la ecuación. Es decir, tenemos una igualdad que se cumple, que es A igual a A, y entonces incorporamos K para poder hacer un comparativo. Es decir, sumamos y restamos del lado derecho, por lo tanto esa igualdad se sigue sosteniendo. Entonces arriba lo que tenemos es la suma de A sub i al cuadrado, por lo tanto tendríamos que estar aplicando la suma y elevar al cuadrado. En la forma en que nosotros acomodamos en la línea anterior donde dice sí, K sub i es un término y la suma por el paréntesis es el segundo término. Por lo tanto, al elevarlo al cuadrado, tendríamos un binomio al cuadrado perfecto. Este desarrollo nos quedaría como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Ese desarrollo del último término, que ustedes tendrían que comprobar que se hace 0, también se queda como ejercicio. Por lo tanto, nos quedaríamos entonces sustituyendo otra vez, regresando a donde tenemos la primer flecha roja en esta parte, en esta hoja, en esta pantalla. Tenemos que la varianza, hasta arriba en el primer renglón, la varianza del beta 1 alterno es igual a sigma u, que iguala a la que se multiplica por la suma de A sub i al cuadrado. Por lo tanto, lo único que vimos fue a que era igual esa suma, y como ya les dije, es un binomio al cuadrado que lo único que tienen que hacer es comprobar que el tercer término se hace 0. Sobreviven los dos primeros cuadrados y al momento de aplicarle el valor esperado,
a esa U, pues entonces se nos convierte en esa sigma U. Entonces si eliminamos ese paréntesis y sustituimos el valor de k en el primer término, la suma de k y al cuadrado es igual a 1 sobre la suma de x y al cuadrado, en uno de los desarrollos que hicimos en clase, y el segundo término lo multiplicamos por ese sigma u. Bueno, lo que nos queda es que el primer término es igual a la varianza de beta 1 calculada por mínimos cuadrados ordinarios, que fue uno de los desarrollos que vimos en uno de los videos anteriores. Y el segundo término se queda igual. Tendríamos que, entonces, este segundo término es crucial para compararlo con la varianza de beta 1 calculada, que es la alternativa al beta 1 calculada por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si, como ya lo vemos aquí, sigma u cuadrada forzosamente tiene que ser positiva porque es una varianza de u. Como ya lo vimos, la varianza de u está en función de los errores al cuadrado, por lo tanto, esa varianza tiene que existir y ser positiva porque está elevada al cuadrado. Y en el término que está multiplicando de la suma por el paréntesis elevado al cuadrado, forzosamente también tiene que ser positiva. Entonces hay dos opciones. Una que sea positiva o que sea cero, el término que está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Bueno, pues que A y K son diferentes. Es decir, si A es diferente del K, entonces esa diferencia va a ser positiva. Sin embargo, ese resultado lo que va a hacer es que, por mínimo que sea el término en la llavecita azul, pues le va a sumar a la varianza del beta 1 calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Al agregarle algo, cualquier número positivo, por mínimo que éste sea, entonces la varianza que estamos calculando del estimador alternativo, pues tendría que ser forzosamente mayor. Por otro lado, si el término en paréntesis de la llave azul es 0, pues eso implicaría entonces que A es igual a K. Y entonces estaríamos hablando de que ese estimador que supusimos alternativo al de mínimos cuadrados ordinarios, pues vendría siendo el mismo. Y por lo tanto, la varianza sería la varianza del estimador beta 1 calculado por mínimos cuadrados ordinarios. El ejercicio entonces sería de esta semana que, además de completar o de entregar todo el ejercicio completo, pues lo preferible sería paso por paso de las flechitas en rojo en donde no hice todos los cálculos. La tarea es que ustedes entreguen esos cálculos, todo el ejercicio completo, y que además de esto ustedes hagan por este método, también comprobar que la varianza de beta 0 es mínima. Obviamente con otro ponderador, que bueno, en el siguiente video vamos a verlo, por otro método, y en el cual se utiliza al ponderador B sub I. Ese es el que pueden utilizar aquí para el cálculo de la varianza mínima de beta 0 por este método. Entonces tendrían que entregar el ejercicio completo de beta 1 y también el cálculo completo de la varianza mínima de beta 0.